Hoy tengo una remera que es dedicada al crucero General Belgrano. Buenas noches amigos, buenas noches a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los jueves a las 20 horas desde el año 2019 en este humilde programa que se llama Trascendental. Les habla acá Martín Bader desde Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para los que nos escuchan de afuera, a veces nos escuchan también de Portugal, de Israel, algún amigo de Italia, alguno de Perú. Bueno, gracias por acompañarnos. Para los que nos escuchan o nos siguen por primera vez, les quiero comentar que este programa sale por múltiples plataformas. Están los que nos escuchan quizás desde el auto, con la radio, con la FM convencional, por aire. Los que nos ven y nos escuchan por el YouTube Live de la radio de FM El Sur 103.7, tu mejor compañía, por el YouTube, por el Facebook Live, por streaming, por una aplicación específica que tiene la radio, y los seguidores que nos siguen por Instagram Live, ¿no? En este caso, que hoy tenemos un invitado de lujo al que quiero agradecer. Antes de arrancar el programa, quiero dar un saludo a toda la audiencia. Tengo un amigo que hoy cumpleaños, no voy a dejar de saludarlo de cumpleaños. Leo Kovacic de Pipinas, a Manu Villegas, que está ahí siempre en la trinchera de la patria, siguiéndonos y realmente dándonos un ejemplo de liderazgo excelente. Así que Manu Villegas, te mando un saludo enorme. Y bueno, vamos a arrancar de a poquitito este programa con algunas efemérides que corresponden a estos días que han pasado. Si alguien no escucha o algo, avísenme, escriben ya sea por Instagram o por el WhatsApp, me van diciendo si hay algún percance o alguna interferencia o algo de eso. Bueno, les cuento. Avísenme, El 29 de abril estamos hablando de efemérides que tienen que ver con 1982. El 29 de abril al atardecer, porque ya el atardecer de ahora es ya a las 18 horas, ya es casi de noche por la cuestión de luz. Al atardecer se alerta sobre el desembarco de fuerzas inglesas en la costa patagónica cerca de Caleta, Olivia. Fuerzas argentinas de tierra no alcanzan a encontrar nada, hasta ese momento no se encuentra nada, así que el 30 de abril temprano salen dos helicópteros de la aviación del ejército en la búsqueda de esta posible incursión británica en la Patagonia, ¿no? Cerca de Caleta, Olivia, como yo contaba. Salen dos helicópteros en dirección al sur hacia una estancia de propiedad inglesa donde se suponía o creían una posibilidad que podrían tener algún tipo de apoyo o de refugio. Así que salen dos helicópteros, uno bordeando la costa patagónica en dirección al sur, por supuesto, y el otro bordeando o montado sobre la ruta 3, también hacia el sur. Cuando llega el helicóptero que iba por la ruta 3, por decirlo de alguna manera, nunca pudo comunicarse con el otro helicóptero que iba bordeando la costa. Para algunos hay una versión de que un accidente, el helicóptero se cayó, el que iba por la costa. Yo estuve con personas, sé que por ahí algunas personas como que les cuesta aceptar una versión diferente. Yo no voy a poner la mano en el fuego por nada de las versiones, pero voy a contar las versiones de testigos directos. Una enfermera que fue a buscar los cuerpos porque no hubo ningún sobreviviente de ese helicóptero, me dice: mira, Martín, si se cayó fue muy raro, porque la parte más entera que yo encontré de los cuerpos era lo que estaba dentro de las botas, de los borcegos. Me dice: vos entendés a qué me refiero. Así que bueno, nada, para comentar. El 1 de mayo, ya de 1982, también seguimos hablando, la Fuerza Aérea Argentina realizó 67 incursiones en misiones de cobertura y ataque a blancos navales británicos en agua de Malvinas. Fue el bautismo de guerra de dicha fuerza, o sea, la Fuerza Aérea tuvo su bautismo de guerra oficial, vamos a llamarle, el 1 de mayo de 1982.
como también tuvo el bautismo de fuego de la fuerza o del sistema de fuerzas o sistema de armas de defensa antiaérea que estaban en las Islas Malvinas. Así que ese día fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea y del sistema de defensas antiaéreas. El 2 de mayo se produce el ataque desde el submarino británico Conqueror al crucero Ara General Belgrano, por eso el tema musical de hace un rato y la remera que tengo puesta hoy. Dice el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, Ara porque es Armada República Argentina, ¿no? Por ahí uno lo da como por obvio y uno dice Ara San Juan, submarino Ara San Juan, crucero Ara General Belgrano, etc. Entonces es eso. El hundimiento del crucero Ara General Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas, a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico Conqueror. El hundimiento del crucero argentino permitió a los británicos la superioridad naval en la zona. El ataque causó la muerte de 323 argentinos en las aguas heladas. El hecho generó una polémica entre ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas. Eso por un lado, pero en realidad también habían dicho que los británicos habían comentado que cualquier amenaza hacia ellos iba a ser atendida bélicamente, ¿no? Y de hecho el crucero General Belgrano era una amenaza importante para ellos. Bueno, este caso es el único caso de un barco hundido, escuchen esto, es el único caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear. El martes 4 de mayo, a las 11:04 horas, el destructor Sheffield, ¿sí? el destructor de la flota inglesa, recibió el impacto de misiles Exocet AM-39. AM es la sigla de aire-mar, porque tenemos Exocet MM, que son los misiles que se disparan de mar-mar, ¿no? de un barco a otro, y los de AM, que son del aire al mar. Entonces recibió impacto de misiles Exocet AM-39 lanzados desde los aviones Super Tender guiados hasta el contacto por un avión explorador Neptune. El binomio explorador con el avión de ataque demostraba su eficiencia. Y quiero también rendir un homenaje al capitán Proni. El capitán Proni era el que estaba a cargo del Neptune, que es un avión de exploración sin ningún tipo de defensa, bastante viejo. Lo conocí al capitán Proni, una persona muy noble, muy buena persona, con muy buenos principios, más allá de su capacidad como militar. Estuvo acá en la base aeronaval de Punta Indio trabajando y su familia viviendo acá en Verónica, así que un homenaje a él, que terminó los días de su vida de una manera media rara. Tiene sus hijos que tenían que estudiar, y con su retiro de militar no alcanzaba suficiente como para sostener una vida y darle todo lo que querían darle a sus hijos, así que en su tiempo libre retirado trabajaba de remisero, de chofer de remisero. Fue atacado, robado, ¿no? por delincuentes, y terminó muriendo de un cáncer que se lo llevó. Así que una memoria, un honor, un respeto, no sé qué, un homenaje al capitán Proni, que tuvo esta participación importante y que tuvo ese final de esos días, ¿no? Con esta incursión, la Armada Argentina inaugura el uso de nuevas tácticas que repercutieron a nivel mundial y constituyeron el bautismo de fuego de la aviación naval argentina. Por tal motivo, a partir de ese magno acontecimiento se celebra el 4 de mayo, Día de la Aviación Naval Argentina. ¿Sí? Si bien no es el día que se crea la aviación naval argentina, pero a partir del bautismo de fuego es que se considera ese es el día de la aviación naval argentina. Así que, de todas estas efemérides, quiero saludar a todas las personas que trabajan o trabajaron o tienen algún pariente que trabajó en la Fuerza Aérea, en el crucero General Belgrano,
Martín Bentancú, que está en Santa Fe, seguramente escuchándonos, el marido de mi prima, que perdió a su papá en el crucero General Belgrano. Saludar a toda la gente, incluso, bueno, Luciano Vina, que está ahí en operaciones en la radio, compañero de trabajo, que estamos trabajando en la aviación naval argentina, acá en el taller aeronaval de Punta Indio. Saludar también, si nos está escuchando, al comandante Raca, que es el jefe, el capitán que está a cargo de la Fuerza Aeronaval número 1 de la Armada Argentina, con base acá en Punta Indio. Saludos también, bueno, a Luciana, que nos está escuchando, Luciano Cázares, a Liberalismo Somalía, nos están escuchando Marta Boge, mucha gente nos está escuchando por diferentes plataformas. Así que, bueno, y mira, yo sigo con mi matecito acá. Vamos a invitar ahora a un amigo y compañero de causa, que es el doctor Marcelo Zarlenga. Marcelo Zarlenga, aparte de ser abogado, de un prestigioso abogado y estudioso, ¿no? Porque realmente no se quedó con su título, sigue una persona que se sigue formando de una manera formal y de una manera también de su experiencia. Marcelo también, como muchas personas que sienten a la patria como su casa, se suma a una tarea y a una causa y a un trabajo de remangarse la camisa y meterse, como hace una vez decíamos con Manu Villegas, de remangarse la camiseta o la camisa y decir, bueno, nos metemos en una actividad a veces poco grata, ¿no? Que a veces da ingratitudes, pero que es tan necesario como es la participación activa en política. Esto lo quiero resaltar porque está muy devaluado socialmente la actividad de la participación política, cuando en realidad tendría que ser todo lo contrario. Por supuesto que la devaluación o el desprestigio hacia la actividad partidaria, la política, es para que la gente no participe, ¿no es cierto? Entonces los que van a participar a veces toman decisiones que no son las que queremos. También quiero mandar un saludo especial a Carlitos Durán y en especial a su familia y a sus amigos. Carlos Durán, estamos con vos, estamos rezando para que te puedas recuperar. Sabemos que estás dando una pelea importante. Ponemos todas nuestras oraciones y nuestra fe en Dios para que pueda responder tu organismo. Sabemos que tu corazón está respondiendo. Sos un malvinero, un afiliado de NOS también, que siempre ha salido a afiliar gente, malvinero que estuvo en Movimientos Jóvenes por Malvinas, en la agrupación de Malvinas Patria. Así que, Carlito Durán, yo sé que no me estás escuchando en este momento, no podés, pero capaz que escuchás esto cuando puedas recuperarte. Y a todas las familias y amigos, fuerza y a sostenerlos con la oración. Por favor, les pido oraciones por Carlitos Durán y también por el amigo Gustavo Limena, que está pasando una dificultad con la salud. Así que, bueno, amigos, gracias por permitirme estos saludos, que a veces son medios que para otros, pero bueno, como sé que el tipo de audiencia que tenemos en este programa es gente de valores, sé que lo van a entender, lo comparten y que la gente de fe también lo va a tomar en sus oraciones, ¿Cuánto con eso? ¿Sí? Así que bueno, vamos a contactarnos con el doctor Marcelo Zarlenga. A ver, Marcelo Zarlenga. A ver. Si no me quedo. Acá está. Mirá. Costó, pero estamos. ¡Qué grande! Bueno, sí. A la audiencia, antes de saludarlo, Marcelo, aprovechen. Acá estamos robando facha con Marcelo, ¿no? ¿Cómo anda, Marcelo? A lo mejor sería mejor oscuro, que puede ser nuestro mejor perfil, ¿no? Un abrazo muy grande, acompaño todas tus palabras y los homenajes a quienes estaban en el crucero en esa en ese fatídico ataque, y por supuesto a todos los caídos de Malvinas, a nuestros héroes y a los veteranos. Vi por ahí al querido Manuel Villegas, al que le mando un abrazo muy grande y me siento honrado de que participe de este encuentro. No, sí, la verdad que la presencia de Manu es algo muy gratificante. Ya el hecho de compartir muchas actividades que estamos compartiendo y haciendo, pero que esté atento a este programa es un honor, por lo menos para mí es un honor. Sin duda, Martín. Bueno, Marcelo, gracias. Que
qué barderos que somos, Marcelo, con nuestros nombres que ponemos en los programas. Pero está bueno llamar un poco la atención. Está bueno. A veces un sacudón hace bien, ¿no? Sí, sí, es necesario, sobre todo en esta época donde pareciera que nos estamos pasando de mansos en un punto, y eso es muy, muy peligroso. Es muy peligroso porque es tan, digamos, aquel que busca conflictos innecesarios es un energúmeno, pero el que frente a conflictos necesarios evita la pelea es un cobarde. Y los pueblos cobardes terminan siendo sometidos por los tiranos. Entonces es bueno sacudir un poco las conciencias para evitar justamente caer en manos de una tiranía que cercene las libertades que tanta sangre y tanto sacrificio han costado en esta patria, ¿no? Desde los albores de la independencia. Sí, tal cual. Mira, cuando publiqué estas cosas, este adelanto del programa, en Facebook, hubo, bueno, por supuesto que a veces hay silencio, hay gente que no comenta, algunos comentan acompañando, ¿no?, el título del programa o la intención, porque se entiende a qué uno apunta, ¿no? Pero hubo un comentario de una persona que incluso aprecio mucho, que lo aprecio muchísimo, y decía lo siguiente. Me dice, bueno, ahora ya fue elegido, como diciendo, el gobierno ya fue elegido, ahora hay que aguantársela, como diciendo, a favor, bánquensela. No. Hay que distinguir, por supuesto, si por el gobierno elegido tiene que terminar su mandato, si esa es la idea, sí, compartimos ya todo aquello de los golpes de Estado y demás. Creo que en este momento nadie podría pensar en algo semejante, ¿no? Pero no. Bancárselo o que un mandato no significa que pueda gobernar despóticamente y hacer lo que quiera, avasallando los derechos y facultades constitucionales que tienen los ciudadanos. Son dos cosas muy distintas. Cuando un gobierno se extralimita, como lo está haciendo clarísimamente, es indispensable que los ciudadanos le pongan límite a través de la ley y a través de todas las formas de manifestaciones lícitas y legales que hay, desde marchas, desde escritos en los periódicos, en las redes sociales, hasta acciones judiciales como las que vemos que cotidianamente se vienen presentando, y algunas exitosas. De modo tal que no es tan simple el tema como decir, bueno, fue votado y hay que bancarlo, haga lo que haga. No, de ninguna manera es así. Totalmente. Vos sabés que hubo una expresión, no tengo las palabras textuales, ¿no?, pero creo que todo el mundo o la mayoría habrán escuchado, como que una tapa del diario o un juez no lo iba a dementar, o no me acuerdo bien cómo era, que no lo iba a frenar. Y me hizo acordar un poco, ¿cómo te puedo decir?, a nuestra vicepresidente cuando hizo un comentario una vez que había que tenerle miedo a Dios y a ella, que se ponen al nivel de Dios, ¿no?, de lo supremo. Y realmente cuando hacen esas expresiones más allá de la comparación, de la metáfora, hay una connotación muy fuerte, porque no estamos hablando de improvisados que dijeron algo y mira, este atolondrado dijo algo que, bueno, pobre, hay que entender. No, estamos hablando de gente formada. Estamos hablando de gente formada y muy capaz, para que llegara a una presidencia de la nación o para ser un catedrático en una universidad con prestigio, más allá de que lo compartamos, no, pero tiene un prestigio. Decir una frase. Yo soy y Fernández no existe en el ámbito del derecho penal. Ah, bien, mira vos. Bueno. No puedo decir, esto quedará grabado y me hago cargo o no, es un inexistente, ¿no? Alguien que podría decir que tiene prestigio, más allá de que uno no comparta para nada muchas de sus premisas y de sus acciones, por ejemplo, Zaffaroni. Nadie puede negarle a Zaffaroni el prestigio que tiene como catedrático, como autor, que hasta trascendió nuestra frontera, más allá que a mí en lo personal no me guste nada. Pero Fernández primero que creo que no es catedrático, hasta donde pude averiguar, porque no es que alguien que y accedió a la cátedra por concurso, sino que tuvo un nombramiento, esos que se hacen a veces así medio
temporarios, y luego, si fuera catedrático, realmente en el mundo del derecho penal no existe, como autor, como doctrinario no existe. Yo llevo 35 años en este menester y no recuerdo haber leído un solo artículo de Fernando. Es decir, anda un librito por ahí dando vueltas que me parece que era de él, que es sumamente básico, pero no es catedrático, para nada. Bueno, pero el hecho de estar como presidente creo que tiene que tener un conocimiento básico, tendría que tener, no digo que lo tenga, tendría que tener un conocimiento de saber qué es lo que dice, o sea, no fue un accidente. No, bueno, el acceso de la presidenta es por el servilismo hacia los poderes transnacionales que nos tienen dominados. Así puede acceder cualquiera. Basta que uno esté dispuesto a dejarse manipular, a contradecir absolutamente lo que decía ayer, porque ahora con las redes y los medios los archivos son mucho más fáciles que ubicar cuando el soporte era solamente de papel, ¿no es cierto? Ahora basta un clic para ver que esta persona dice hoy exactamente lo opuesto que lo que decía ayer, y en tópicos esenciales, porque uno tiene el derecho de evolucionar, cambiar de idea, lógicamente, a veces eso es un sinónimo de crecimiento, ¿no? Sí. Que uno tenía, pero decir blanco en una serie de tópicos esenciales y ahora decir negro, no habla demasiado bien de esta persona. Yo creo que su acceso al cargo de presidente no es por sus méritos, ni por una trayectoria, ni nada por el estilo, sino porque los poderes plutocráticos transnacionales han considerado que era suficientemente servil y dócil como para que poder manejarlo a su antojo. ¿Cuál lo contrataron como un gerente del momento? Sí, yo diría menos, porque un gerente es un cargo bastante alto dentro de una empresa. Yo no sé si pasa de subgerente o un médico. Bueno, Marcelo, mira, vamos a por ahí a la gente que se está enganchando, que nos están escuchando de diferentes partes del país, nos están escuchando también de Portugal, gente argentina, gente que le interesan las temáticas, gente de España, de Israel, por diferentes plataformas, ¿no? Porque por ahí uno dice, mira, hay 15, 20 nomás en Instagram, no, pero nos están escuchando por streaming, por YouTube Live, por Facebook Live de la radio, por una aplicación específica de la radio. Por eso, si ves que miro y por ahí miro por otro lado, porque estoy viendo diferentes pantallas al mismo tiempo, por las dudas que haya algún mensaje, o alguna pregunta, o algún comentario. Dice, mira, verán que Sarlén ganó Chamuya, qué grande. Tenés una hinchada grande, y que te hace guante, qué grande, buenísimo. Los camaradas de Mar del Plata. Bien. Bueno, le cuento a la gente, ¿no? Estamos haciendo esta charla con Marcelo, que un poco nos motivó, nos movilizó, sería la palabra, un hecho que es algo de las pocas cosas que se ven, que no es lo único, pero el hecho de que se viralizó, se vio en los medios, de la intromisión de fuerzas policiales mandadas por una orden gubernamental, vamos a hacerlo así, a intentar suspender una misa al aire libre, donde había niños que celebraban su primera comunión. Así que bueno, eso fue un poco que nos pusimos a charlar con Marcelo y dijimos, esto no lo podemos dejar pasar. Si realmente las autoridades, por decirlo, eclesiásticas, lo digo bien, no sé, si no se expresan, no podemos quedarnos tampoco callados, aunque sea comentar. Hablar un poco sobre qué pasó. Sabido es que la iglesia no es solamente la jerarquía, sino todos los bautizados. De modo tal que frente a un atropello de esa naturaleza, porque hay que tener presente además una cosa, es que hay que refrescar. En nuestra Constitución, aún después de la reforma de 1994, el preámbulo nos recuerda que invocamos a Dios como fuente de toda razón y justicia. Y el artículo 2 de la Constitución Nacional también dice que el Estado sostiene a la Iglesia Católica. De modo tal que tiene un estatus especial sin perjuicio de la libertad de cultos que existe en nuestra patria desde los albores de la independencia. Es una tierra de inmigración donde se ha recibido a
toda persona de buena voluntad, independientemente del culto que practicara. Entonces, esta es una primera cosa que tenemos que considerar. La Iglesia Católica en nuestro país, teniendo en cuenta también nuestra historia, los próceres, todo lo que ya sabemos y no voy a reiterar acá, tiene un estatus que la diferencia de los otros cultos, de modo que los gobernantes tienen que ser sumamente cautelosos a la hora de realizar alguna actividad o alguna disposición que pueda perturbar el libre desenvolvimiento de todas las actividades de culto de la Iglesia. Pero en este caso lo que viene sucediendo son estos cierres irrazonables, arbitrarios, y que culminó con esto que realmente es muy simbólico, pues un disparate mayúsculo. Y como bien decís, la policía responde al gobierno, porque tenemos que ir a ver en definitiva quién es el que da la orden, y no quedarnos simplemente con el tema de echarle una bronca al personal policial que va a ejecutar esa orden. Y la orden... Para nada, y perdona que te interrumpa, quiero para la gente que está escuchando, acá como vos decís, como Marcelo dice, no hay ningún tipo de bronca ni pasada de cuenta a la policía, porque de hecho hasta si lo buscan al archivo del video, van a ver que la policía no fue orgullosa de la orden que tenían impartida. Fueron hasta con una especie de cara de culpa de lo que tenían que hacer, y explicaban que era la orden que le habían enviado. Y bueno, se expresaron de una manera muy respetuosa los policías, obviamente que comunicaron la orden que le dieron y permitieron que terminara de alguna manera la misa. O sea, ellos explicaron que incluso ellos se sentían incómodos de lo que estaban haciendo, de una manera bastante sutil para no quedar mal tampoco con las autoridades que lo habían enviado. Así que no es ninguna tirada de bronca a la policía, es la orden que le impartieron. Y por eso el título de que concordamos en poner, si vamos hacia una tiranía anticristiana, ¿no? Porque no es la primera manifestación del gobierno, y del anterior también, cuidado, que acá esa grieta famosa no existe. Acá la única grieta que hay es entre patriotismo y los partidarios del nuevo orden mundial, y tanto Cambiemos como el kirchnerismo son partidarios del nuevo orden mundial. Después ellos se pelean por cosas menores. Ya se pelean por la caja, como pasa en todas las bandas de delincuentes, que siempre hay algunos chisporroteos por la caja. Pero en lo esencial están de acuerdo, ambos promovieron el genocidio de personas por nacer, llamado aborto, ahí no hubo grieta ninguna. También promueven la corrupción de nuestros chicos a través de la llamada ESI, tampoco hay grieta ninguna. Es decir, son lo mismo esencialmente. Después que algunos tengan modales un poco más prolijos que otros, es una cosa anecdótica y accidental, pero en lo esencial son lo mismo. Y lo grave es que nosotros tenemos una constitución que nos rige, y hay una jerarquía muy clara normativa en el cual en el vértice está la constitución y luego hay distintos ordenamientos legales hasta llegar al decreto, que es inferior a una ley. Está bien, la Constitución incorporó estos decretos de necesidad y urgencia, pero eso no quita que tienen que estar sujetos a un principio que campea en toda la interpretación constitucional, que es el principio de razonabilidad. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que aplicar determinado decreto, que ya es dudosísimo su constitucionalidad, yo creo que son inconstitucionales a esta altura, pero aún dándole la derecha en ese aspecto, hay que aplicarlo con razonabilidad. Es decir, si yo estoy viendo, como en el caso, una misa al aire libre, todo el mundo observando los protocolos, barbijo que es de dudosísima eficacia, pero bueno, que parece más disciplinamiento social que realmente para prevenir la infección, mandar a irrumpir eso es de una arbitrariedad tan grande que amerita realmente una desobediencia y una resistencia, porque uno no está obligado a obedecer las órdenes injustas, porque ya entonces esa falta de razonabilidad convierte al gobernante en un tirano, y uno no está obligado a obedecer las órdenes del tirano. De modo tal que yo creo que eso fue algo, diríamos así, plástico, algo que nos reveló cuál es la intención y cuál es la dirección que lleva
este gobierno, que insisto, no es un gobierno genuino argentino, sino que es un subgerente, un cadete que está sometido al nuevo orden mundial y va a hacer lo que ellos le digan. Así como cuando se impuso el aborto festejaban en el New York Times, y uno se explica por qué, que tendrían que interesarles a ellos algo que pasa en un país sudamericano lejano, pero bueno, evidentemente está todo conectado. Ellos están ahora haciendo una campaña para quebrar las resistencias nacionales argentinas, que tiene como columna vertebral al cristianismo, desde sus orígenes fundacionales. Por otra parte, esto que digo no es nuevo tampoco, ¿no? Es muy amplio. Pero ya está yendo la mano. Mirá, Martín, yo fui a misa este fin de semana, a la Catedral de Mar del Plata, 11 de la mañana, que es la misa más concurrida. Y yo creo que no había más de 2 personas por banco, en un ámbito amplísimo, como son las catedrales, enormes. Todo el mundo respetando los protocolos, permitiendo que le pongan el gel o bueno, el alcohol antes de entrar, con su barbijo. Y sin embargo ahora han dispuesto también cerrar las misas en Mar del Plata, creo que en toda la provincia. O sea, son medidas despóticas, propias de un tirano, no de un gobierno democrático republicano. Vos fíjate las casualidades, por decir la palabra. Hace un rato hablábamos de las efemérides malvineras, ¿no? Hace un rato hablábamos, cuando arrancamos el programa, de todos esos héroes que dieron la vida por la patria, que la entregaron y la dejaron, ¿no? Hablábamos del crucero General Belgrano, de la Fuerza Aérea, bueno, hablamos de varias cosas. Algunos quedaron allá, la entregaron literalmente, para siempre. Otros volvieron, pero que algo también pagaron, ¿no? Quizás algún desgaste físico, alguna herida física, emocional, sentimental, espiritual incluso. Y estamos hablando no de 649, estamos hablando de muchísimas personas, porque tenemos que contar a todas las personas que de alguna manera hacían apoyo logístico, a las familias, a muchísimo. Estamos hablando de prácticamente toda la nación participó de manera indirecta en ese conflicto. Y estamos hablando de efemérides donde rendimos homenaje a esas personas, a más de 300 que se fueron con el crucero General Belgrano y otros más, y así, en estos días, y al mismo tiempo nos encontramos con estas órdenes gubernamentales que atentan contra la patria en diferentes puntitos, ¿no? Por ejemplo, la libertad de culto, atentan contra la Constitución, el artículo 29 de la Constitución, los tratados internacionales. Yo digo, pues fíjate, ¿no? Estamos hablando de esta casualidad. Estamos hablando de efemérides muy fuertes para los que por ahí nos gusta la historia y a los que sentimos realmente la patria como algo muy interno, hasta a mí me eriza la piel. Y vos fíjate, cuando también se aprobó la ley del aborto, fue en vísperas del Día del Inocente, de una fecha totalmente emblemática. O sea, son jodidos, perdona que diga esta palabra, son jodidos, realmente. Hay algo muy nefasto detrás de todo eso y saben manejar los símbolos. Insisto, no el cadete y la otra señora, me refiero a los que están detrás, ¿no? Sí, pero sí. El problema justamente, vos marcaste una comparación que establece una diferencia que es esencial para nosotros y que no podemos perder de vista. Has hablado de nuestros héroes de Malvinas, no solo los caídos, sino los que han vuelto, pero que sin duda pasar por una experiencia extrema como esa no deja a la persona igual que antes, obviamente, ¿no es cierto? Pero bueno, muchos de ellos hemos leído sus historias, seguimos ilustrándonos con los videos, todos los días tomamos conocimiento de un hecho nuevo, son incontables los hechos heroicos que se vivieron ahí, de solidaridad, de entrega, de amor a la patria, son incontables realmente. Yo creo que si en lugar de haber ocurrido aquí en Argentina hubiera ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, ya habría 1000 películas destacando sus historias y bueno. Por un lado tenemos eso, esa gente que siente la patria, que murió por ella y a la cual nosotros tenemos un deber muy grande, una deuda que tenemos que cumplir con todos ellos cada día.
Y por otro tenemos esta gente, que son los que nos gobiernan, y cuando digo los que nos gobiernan, insisto, hablo de todos, o sea, tanto de Cambiemos como de Kirchnerismo, que directamente yo tengo esta es una convicción mía, a lo mejor ustedes la pueden compartir o no, que no sienten la patria, no creen ya en el concepto de patria. Para ellos esto es algo anacrónico que pasó, a lo mejor en algún momento hubo un intento en ese sentido, de una nación autónoma, independiente y con valores propios, pero bueno, ya quedó en el olvido. Entonces acceden al poder para hacer negocios. Es un lugar desde donde hacer negocios que en condiciones normales no podrían, porque en general, como son bastante perezosos, vagos, ineptos, no estarían en condiciones a lo mejor de montar una empresa importante o correr el riesgo que corre un chacarero. Entonces, ¿qué hacen? Se apoderan del aparato del Estado y a partir de ahí hacen negocios muy grandes. Y otros más pequeños, según las posibilidades de escalar que hayan tenido. Pero para ellos la patria no existe, no les provoca ningún tipo de resonancia, ni afectiva, ni intelectual. Entonces la tarea justamente es desplazar a toda esta clase parasitaria y poner en sus lugares a patriotas auténticos para que el país de una vez empiece a arrancar. Bueno, acá tenemos un patriota, tenemos muchos patriotas que están escuchando el programa por diferentes plataformas, pero hace un rato hablábamos de Manuel Villegas, ¿no? El sargento Manuel Villegas, quien no conoce la historia de él, que estuvo en Malvinas, herido en combate, estuvo en el conflicto del 78 con Chile, estuvo en Malvinas, estuvo en la recuperación del regimiento de la Tablada, y hoy cuando podría ser el rol de abuelo disfrutando de sus nietos, se arremanga la camisa y pone de nuevo su sudor y su pasión por la patria. Eso es un verdadero amor, eso es realmente valor y lealtad. Valor y lealtad. Esa es la contracara de lo que hablé antes. Es decir, así como tenemos toda esta gente que es, para usar una expresión de Irigoyen, él hablaba de los falaces y descreídos, el régimen falaz y descreído, decían. Por otro lado, tenemos todos estos patriotas que han demostrado sobradamente que creen en la patria, que la consiguen intelectualmente y que la resuena efectivamente, y que son los que nos están marcando el rumbo, de alguna manera. Y bueno, y en ellos tenemos que apoyarnos y en tantos otros que van surgiendo, y muchísimos jóvenes, para soñar con una patria mejor y hacer todo el empeño posible para restaurarla en sus valores esenciales. A partir de ahí, cosas como esta no pueden suceder, es inimaginable. Es inimaginable lo de la misa que hablábamos y esta interrupción abrupta de todos los servicios de culto, como si fuera algo intrascendente, como si fuera más importante un supermercado o un bar que el culto. Pero lógicamente al que no cree, y ellos no creen, les resulta una actividad absolutamente intrascendente, pero molesta a su vez. Porque esta gente, estos cristianos son muy molestos, son muy testarudos, no terminan de doblegarse al nuevo orden mundial. Siguen diciendo que hubo una persona que resucitó hace 2000 años y van atrás de él. Son muy fastidiosos. Tenemos que hacer algo con esta gente. Entonces, para ahí, en medida, esto no es un ataque casual, porque yo creo que nadie, por más limitado que sean, y efectivamente estas son gente de una tremenda limitación intelectual, pueda desconocer que en un lugar gigantesco como la catedral nadie se va a contagiar estando a 20 metros de otra persona. Creo que esto hasta ellos se pueden dar cuenta. Pero está dirigido, yo creo que intencionalmente. Y frente a eso, mirá Martín, yo recuerdo ahora el reglamento de granaderos a caballo de San Martín, esto es algo que no está muy difundido. A ver. Cuando el reglamento de granaderos a caballo pone una de las primeras cláusulas y dice: el que blasfemare el nombre de Dios nuestro Señor, o Jesucristo, su Santísima Madre, sufrirá por primera vez 4 horas de mordaza y será apaleado. Y si volviera a reincidir, se le atravesará la lengua con un fierro caliente. Y termina diciendo: sea honrado el que no quiere sufrir, la patria no es abrigo de crímenes. Por supuesto, no había nadie que blasfemara. Y aparte, en esa época las cosas se cumplían, ¿no? San Martín no era un montón de barrio como Kichilov o Fernández, sino que era un general
cristiano y hablaba en serio. Sí. No sé qué me hiciste acordar a un sacerdote, Monseñor Ernesto Izurieta, del movimiento Cursillo de Cristiandad, fallecido, que me decía una vez, nos decía, no me acuerdo si estaba yo solo o con otra gente, dice, ojo, la gente que realmente hace esas acciones, como comentábamos, ¿no? Atacar o agredir a la fe, a las herramientas de la fe, ¿sí? Dice, o al culto, o le pone trabas a las personas para que no puedan alimentarse en la fe, son personas también de mucha más fe que nosotros, porque ellos están convencidos y lo tienen totalmente asimilado, totalmente están seguros de que realmente hay ahí algo. Entonces a veces tienen más fe que nosotros, lo que pasa es que lo usan para mal. ¿Sí? Como la apóstata. Ven dónde está para ellos el enemigo. Exactamente, a veces son personas con más fe, con más convicción que muchos. Entonces lo hacen a veces son capaces de tomar medidas drásticas o feas, horripilantes, como por ejemplo, no sé, si nos metemos en la parte religiosa, las misas negras, el apóstata, o todo ese tipo de cosas, o desde el gobierno esto de perseguir el libre culto, ese tipo de cosas, porque realmente saben que hay, no es un accidente. Tal cual, sí, saben, a eso me acuerdo que hace muchos años hablando con un librero, que él decía, yo soy librero, no comerciante en libros. Quería decir que él sabía lo que vendía, lo leía y podía aconsejar y era realmente así. Era la época que había invadido la Unión Soviética Afganistán. Ajá, sí, los talibanes y los mujahidines. Los mujahidines, los talibanes, todo. Y un comunista le dijo, no, obviamente un comunista ortodoxo, sea ateo, etcétera, no materialista, dijo, no, la última batalla nuestra, estamos hablando hace unos 30 años, no va a ser contra Estados Unidos, el capitalismo, no, dice, eso es para la gilada. El enemigo nuestro y la última batalla es contra la Iglesia Católica, contra el cristianismo y la Iglesia Católica. Ese es el enemigo a derrotar. Y bueno, y el proceso, como lo han hecho, como de manera violenta o frontal les ha ido mal en la historia, un italiano inteligente llamado Gramsci, que todos conocemos, se dio cuenta de que la forma de debilitar a todos los países que se habían nutrido en la fe cristiana era a través del deterioro paulatino de lo que damos en llamar sentido común. Todo eso que se construyó primero con los griegos, la filosofía griega, el derecho romano, y luego ya el venimiento de Cristo, asumido por todo lo que fue la patrística, la escolástica y todas las instituciones que derivaron de eso, ¿no? Entonces no se los podía enfrentar de manera directa, porque les iba mal, y les fue mal en más de una ocasión. Entonces dijeron, vamos a empezar a destruirles el sentido común. Y bueno, y así lo fueron haciendo con mucha paciencia, hasta llegar al punto ahora que una mujer no es la que tiene hijos, sino que puede ser una persona gestante. O sea, no, en fin, cosas que disparates de esa naturaleza y tantos otros que tenemos. Hay una ingeniería lingüística para ir perdiendo el sentido común, ¿no? Que está diseñado, hay una ingeniería. Sí, esto es un diseño que ya además, si en algún momento fue de conocimiento de pocas personas, hoy día lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que ya han entrado en una etapa tal que no les importa que ya se sepa, porque el poder que tienen es tan abrumador que lo imponen igual. Como lo han hecho en tantos países, lo están haciendo acá. Afortunadamente hay muchos focos de resistencia, ¿no? Como vemos en Vox en España, en Polonia el partido está en el gobierno, en Hungría, el presidente Trump, que precedió al anciano que está en este momento gobernando, otro cadete. Y acá en Guatemala también. En Guatemala, en El Salvador mismo, y acá en Argentina surgió, no sé, gracias a Dios, y bueno,
es un foco importante de resistencia que hay que alimentar y que hay que tratar de difundir, porque yo tengo una convicción de que las raíces de los valores fundacionales argentinos están todavía intactos, a pesar de todos los golpes que hemos recibido hace décadas, ¿no? Tal cual, tal cual. Primo de Rivera, tenemos una fe resuelta de que están vivas todas las fuentes genuinas de Argentina. Sí. Vos sabés que, volviendo a lo simbólico, ¿no? Y trasladándome, mientras hablamos viajo en el tiempo, mi cabeza va y viene, y me acuerdo un poco, recuerdo cuestiones, gestos patrióticos o de patriotas. Y por ejemplo tenemos, hace un rato hablábamos de las invasiones, de la guerra de Malvinas, ¿no? El tema con los ingleses y todo eso. Pero me voy para atrás también, me voy para las invasiones inglesas. Yo no sabía, esto me enteré hace poco, las invasiones inglesas, la resistencia que hacen los criollos, piden la protección a Nuestra Señora del Rosario, ¿sí? O sea, invocan a Nuestra Señora del Rosario. Y una versión que me llegó a mí, que cuando se hace el desembarco en Malvinas, la Operación Rosario en realidad no se llamaba Operación Rosario hasta ese momento. Era una operación que estaba muy bien diseñada y con tiempo estaba en una carpeta que la Armada Argentina tenía preparada, tenía en carpeta, y bueno, se aprueba esa carpeta, vamos a llamar, y dice alguien, esto es una anécdota, puede ser que cambie algún detalle, ¿no? Y dijo uno del ejército, creo que la operación se llamaba Operación Azul, dice, no, vamos a ponerle Operación Rosario, porque vamos contra los ingleses y vamos a hacer como la resistencia de las invasiones inglesas, vamos a confiarle a Nuestra Señora del Rosario, ahí le ponen Operación Rosario. Y sí, otra cosa que había escuchado como anécdota, algunos dicen cabecera de pista, otros pusieron al costado de la pista, pero Seineldin, otro héroe de Malvinas, puso su rosario personal, ¿sí?, enterrado, algunos dicen en la cabecera de pista, otro al costado, no importa, pero como un gesto de fe para proteger al aeropuerto, sobre todo la pista. Y vos fijate los gestos, ¿no? El patriota, cómo se agarra a su fe, y cómo de alguna manera que tenemos una gestión gubernamental, por decirlo un poquito más amable, antipatriota, porque estamos hablando de gestos que van a herir a muchas personas. Claro, sí. Seineldin, si mal no recuerdo, fue también el que propuso el nombre de Operación Virgen del Rosario. Sí, exactamente, sí, él también es una versión que comenta eso, sí. Y respecto a esto, sí, pero volvemos a lo anterior. El coronel Seineldin era un patriota y un hombre de fe. Todos lo sabemos, hemos escuchado, bueno, a él personalmente, o sino a través de testimonios, cuál era el perfil que tenía, ¿no? Era un cruzado, era un caballero cristiano. Y como tal, dispuesto a dar su vida por algo que lo trasciende, que es la patria. Y vuelvo a lo mismo de antes, porque si perdemos esta perspectiva es difícil entender algunas cosas. Esta gente no le interesa ni la fe ni la patria, además no saben qué es en realidad. Entonces el contraste se cae de la mano y tampoco le interesa lesionar los sentimientos de nadie, porque en su mente está hacer negocio. Hacer negocio, acumular poder, no saben bien para qué, salvo para hacer más negocios, y tienen un desprecio muy profundo por el pueblo argentino, por más que se llenen la boca hablando de los humildes, los pobres, los vulnerables. Como dice Gómez Centurión en muchas ocasiones, son rehenes, y uno al rehén no lo ama, ni lo quiere, ni propone beneficiarlo. Un rehén lo que quiere es mantenerlo así, hasta cobrar el rescate o hasta obtener algún tipo de beneficio. Sí, sí. ¿No? Vos sabés que ahí mencionás a nuestro amigo Centurión, y la otra vez tuve una reunión con él y también lo escuché en una nota que le hacían al aire sobre una comparación que hacía con el tema de la filosofía zen, que ellos hacen los bonsai. ¿Viste los bonsai, que son arbolitos en tamaño chiquito? Y dice, nosotros nos están haciendo lo mismo, porque dice, ¿saben cómo se hace un bonsai? Un bonsai se hace
podándole las raíces, te cortan las raíces. Entonces a nosotros también nos cortan, nos disfrazan los valores, nos anulan, lo devalúan, la historia, la tuercen, la contaminan, tantas cosas que hacen que nosotros tengamos las raíces cada vez más chiquitas. Entonces vamos a ser pequeños, vamos a hacer un bosquecito de bonsai, vamos a hacer unos bonsai, cuando tenemos el potencial de ser un espectacular árbol, como una patria, un pueblo, una nación, para dar frutos para no solamente esta generación y esta población, sino para muchos más. Esa metáfora me gustó mucho. Te quería hacer una consulta, Marcelo, porque por ahí tengo miedo que se nos corte el tiempo, viste que el Instagram te corta. En estos días vengo escuchando que se invoca o se comenta, muchas veces está saliendo estos días, o capaz que recién presté atención, pero comentan mucho, la gente habla mucho sobre el artículo 29 de la Constitución Nacional. ¿Qué nos puedes decir sobre el artículo 29 de la Constitución Nacional? A ver si lo tengo por acá, así si querés lo leo para la gente. Sí, por supuesto, sí, es interesante refrescarlo. Vamos a compartirlo con la gente, sí, no debemos por ahí nos olvidamos, yo incluso se me olvidó una palabra. Dice el artículo 29 de la Constitución Nacional Argentina, dice: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consienten o firmen la responsabilidad y pena de los infames traidores de la patria. Fuerte. Sí, este artículo es de la Constitución original, me refiero, pues después tuvo modificaciones y la última en el 94. Sabemos que la Constitución del 53 es fruto de la derrota de Caseros, de la Confederación en Caseros. No voy a entrar en debate histórico ahora, pero no puedo dejar de fijar mi posición en el sentido que creo que fue una derrota nacional, la verdad es eso es lo que yo pienso. Y vos hablabas de la ley del aborto que salió en vísperas del Día del Inocente, y bueno, en Caseros desplegaron tropas brasileñas con sus banderas desplegadas y era una revancha por la derrota que habían sufrido en Ituzaingó. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto, pues yo soy de los que digo que si de ser posible en general la historia queda para los debates de los académicos y tenemos que tratar de mirar para adelante, porque si no a ver si terminamos peleándonos con más de un camarada entonces simplemente lo que quiero decir, el origen histórico de esta norma tiene que ver con que Rosas en distintas ocasiones había exigido para tomar las riendas del gobierno que se le consideran facultades extraordinarias y suma del poder público. Hay una pequeña diferencia entre ambas, porque una es facultades ejecutivas y la otra comprende también facultades legislativas y eventualmente hasta judiciales. En esa época, si bien ya en la teoría estaban diferenciadas desde Montesquieu, y aún antes ya Aristóteles hacía la diferencia, todavía por ahí no se habían plasmado tanto en cartas constitucionales, y de hecho muchos gobernadores ejercían en última instancia facultades judiciales. Bueno, cuando lo derrocan a Rosas y empiezan a circular todos esos libelos que lo pintan como un monstruo, qué sé yo, deciden incorporar esta cláusula para evitar que alguna legislatura o congreso en lo sucesivo le diera a algún gobernante facultades extraordinarias o suma del poder público. Bueno, lo cierto es que lo que está en este momento, por lo cual eso está vedado. No se pueden pedir, es un disparate pedirlas porque serían nulas, como dice el texto, de nulidad absoluta. Y la aclaración que quiero hacer es que, fíjate que dice al final, no dice que quienes las concedan o consientan
serán equiparados a los traidores a la patria. Sufrirán la pena de los infames traidores a la patria, que es una cosa distinta. Porque el delito de traición está en el Código Penal y tiene una pena, como tienen todos los delitos, no pena de prisión. Entonces lo que dice acá es que se le va a aplicar esa pena. No que eso sea el delito de traición a la patria. Aplicará la pena, por eso mucha gente a veces se confunde y dice, traición a la patria, no, que se le aplica la pena, pero sí, no, lo que pasa es que yo creo que, esto ya lo dijo Juan José hace más de 1 año y medio, que sea presidente Fernández y vicepresidente Cristina es como poner un Fiat 600 y atrás una Escaña, los empujamos. Entonces el hombre va haciendo medio lo que le dicen y yo creo que está groggy. No sé si un boxeo, Martina, ¿vos? A ver. Boxeo hemos visto esos boxeadores que siguen tirando piñas pero ya están en otro lado y lo hacen mecánicamente o están groggy. Yo creo que la ni se cae. Entonces está haciendo disparates como este, mandar una ley pidiendo facultades extraordinarias, disparate mayúsculo. Y con ese desafío público, ¿no es cierto? Diciendo, a mí la justicia me va a parar, con otras palabras. Sí, pero es el desafío del que tiene miedo. Es la actitud propia del que está asustado. Que muchas veces los animales asustados, un gato se pone fiero o un perro chiquitito, nunca has visto, que se hace el guapo y vos lo mirás. Y sí, o el gato cuando está encerrado, ¿viste? Se cree que es un Rottweiler y es un caniche todo y qué sé yo. Sí. Me trae, los que somos viejos tenemos recuerdos históricos, ¿no? De situaciones que han pasado. Cuando Perón estaba más débil, era cuando se mostraba más agresivo verbalmente. Pero eso es producto del mismo susto, creo yo. Sí. Que tenga poder en este momento. Sí. Sus mandantes transnacionales y sus superiores jerárquicos locales, me parece que es muy poco el margen que tiene para tomar decisiones propias realmente. Marcelo. A ver, ¿estamos bien conectados? ¿Toda la gente nos escucha? ¿Me escuchás bien, Marcelo, vos? Sí, perfecto. Perfecto. Hoy tenemos buena conexión. La otra vez tuvimos tormenta. Sí, la otra vez era más dificultoso. Sí. Anda bien. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, Marcelo, vamos a hacer como una especie de cierre. Yo primero que nada quiero agradecer a toda la audiencia, quiero saludar a la gente que nos acompaña siempre, como también a las personas que nos están escuchando por primera vez en este programa. Así que veo que también hay muchos conocidos tuyos que están conectados en este momento, de allá desde Mar del Plata, así que son tus seguidores, son tus seguidores. La Caponeto también, que mandó saludos, se lo retribuyo. Sí, bueno, acá también a la gente que nos está escuchando desde la Fuerza Naval número 1, que tuvimos en estos días unas efemérides muy importantes, muy sentidas. Así que bueno, vamos a contar un poquito de la gente. Con Marcelo, no sé si es de coincidencia, nos gusta poner ese título escandalosos a las notas. El año pasado pusimos a un programa que realmente, vos sabés que Marcelo, uno de los que me siguen pidiendo el link de la grabación. El programa se llamaba, para la audiencia le comento, La Bolulengua Excluyente, que un título bastante escandaloso, pero que hizo ruido, la verdad que estuvo bueno. Y el otro día estaba hablando con Marcelo y le digo, che, ¿qué nombre le ponemos a este programa? Y le ponemos hacia ¿cómo era? Y yo dije, no será demasiado, digo, sí, le mandamos ese nombre, está bueno, a veces es un sacudón, ¿no? A veces como un nombre, a veces a lo bestia, por decirlo bien fuerte, porque son temas que de a poquito te van corroyendo de a poquito, te van comiendo los valores, las raíces, la memoria, la historia,
una libertad de culto, o sea, listo, ahora, total, la misa que sea de 10, después la misa no la abrimos, después tenemos que hacer, como decía Marta Boggio, las misas en las catacumbas para poder seguir teniendo nuestro alimento espiritual, y no solamente los católicos como bueno, es lo que yo veo como muy perseguidos, o sea, yo no creo que acá vayan a cerrar o perseguir una sinagoga o otras cosas, puedo equivocarme, pero yo veo que hay, y no sé si vos lo ves así también, Marcelo, una persecución hacia el núcleo de la fe cristiana, ¿no? Desde esto que vimos en otro momento de la historia, pero puntualmente el año pasado, este ataque al niño por nacer, que es la pena de muerte en Argentina, a un inocente, ¿sí? Para todos los que no solamente somos creyentes, el ateo, que también defiende la patria, sabe que el niño de la concepción hasta los 18 años y es inocente, y está la pena de muerte en nuestro país, Marcelo. Realmente eso es una tiranía. Sin duda, porque además lo que distingue, diríamos así, como primera aproximación, un hecho jurídico de un hecho arbitrario es si tiene o no una motivación razonable. En el caso de la ley de aborto, ya que la mencioné, lo digo muy rápidamente al pasar, contradice la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales de derechos humanos, empezando por la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que Argentina hace una expresa reserva diciendo que se entenderá por niño todo aquel desde la concepción. De modo tal que el tema es clarísimo jurídicamente para nosotros. No les importa nada, arrasan con todo. Y eso es lo típico de las tiranías. La tiranía se caracteriza porque no tiene ninguna contención legal. El tirano hace lo que quiere, somete a todo el mundo a su capricho. Y esto es lo que pretenden instalar acá. Lo han logrado en alguna medida, pero bueno, hay mucho foco de resistencia, así que no creo que puedan culminar este proyecto, ¿no? Pero tenemos que estar alerta y despiertos, como bien decís vos. Sí. Es cierto, de ataque por los valores y por la tradición nuestra en la Iglesia Católica, yo creo que le fastidia a todo aquel que dé culto a Dios. De hecho, hoy le preguntaba justamente a una amiga judía si a ellos le habían tomado algunas medidas similares. También dijo, sí, que la sinagoga de Buenos Aires les obligan a no hacer culto con un determinado número de personas, así que sí. Ah, mira vos. Que no toleran el ámbito de lo sagrado, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo el año pasado, no me acuerdo exactamente a qué altura del año, pero en un momento estaba hablando con un sacerdote amigo que le tengo mucho afecto y realmente valoro mucho. Me dice, ¿puedes creer que son capaces de habilitar primero los casinos y los bingos antes que las iglesias? ¿Puedes creer? Y no sé si en algunos lugares pasó eso. Y es que está dirigido a eso, por eso hay un videíto que me dio risa, supongo que estaría armado, ¿no? Pero no sé, donde iba una pareja con el clásico vestido de novia, ella muy linda, muy elegante el novio, un sacerdote, y se estaban casando en un supermercado. Porque como los supermercados están habilitados y las iglesias no para hacer actos de culto, bueno, entonces nos casamos en el supermercado. Supongo que era algo armado, pero era algo plástico para mostrar este disparate que no tiene ningún sustento ni en pautas de infectología, ni jurídica, son decisiones arbitrarias, o sea, tiránicas. Sí, totalmente. Y encima hay rumores y estudiosos, ¿no? Que dicen que vienen por otras cosas. A ver, yo tengo 47 años. Yo realmente nunca pensé que iba a llegar a ver, o pensé que iba a verlo en un futuro muy apocalíptico más adelante en mi vida, una ley de aborto, o sea, un aborto legal. Y las cosas se dieron. Después, ahora se comenta de la eutanasia, y uno dice, no, para la eutanasia, sin embargo, parece que están trabajando, o el lobby de la eutanasia también está trabajando. No tiene límite, sí. Pero lo que vos decís es cierto, hay que tenerlo presente, que van también por otra cosa. Tengo presente lo que decía Castellani en unos versos ya hace décadas, ¿no? Hace tiempo. Decían, no crean que es solo el alma víctima de esta contienda,
porque estos minan la fe para alzarse con Hacienda. En definitiva, quieren robar, seguir robando, y una forma de hacerlo es esta, tenerlos a todos semi-encerrados. Manu Lucera, los velorios y actos políticos, bueno, eso muestra acabadamente que no tienen una preocupación seria por la salud de la población, porque si para despedir a un ídolo del fútbol se pueden juntar a 1 millón de personas, el protocolo quiere decir que no le importa la salud de la población, los actos políticos que hacen. Aparte, es una hipocresía soberana decir que a alguien le importa la salud de la población cuando hay una ley para los políticos. Un disparate mucho, ¿no? Y ahí también ahí está Natalia, que comenta, ¿no? También otra cosa que se viene de a poquito, el tema de la pedofilia. El tema de la pedofilia como para darle un marco de aprobación. Eso es algo que a nivel mundial viene. Linadi, en un libro que hace público, cuenta un vínculo perverso que tiene con su hija, y a nadie parece conmoverle demasiado el tema. Sí, el marido de Victoria Donda. Claro. Sí. Bueno, Marcelo, vamos a hacer un cierre. Vamos a invitar a la gente a que no afloje, porque tenemos que terminar con ese mensaje. Tenemos que dar ese. ¿Cómo se entrecortó? No, que nos conocemos y vos sabés que siempre esa es mi idea, ¿no? Hacer un diagnóstico crudo de la situación, si hay, y después hacer un pronóstico esperanzado, ¿no? Por aquellos de que nos han querido achicar, nos han hecho creer que somos poquitos, porque ellos dominan los medios, que nuestras ideas no son acertadas, que estamos... No sé, una vez habíamos acuñado una especie de eslogan que era "somos más", porque somos más. La gente buena, trabajadora, que quiere un país ordenado, que quiere que sus hijos se queden acá y que no se vayan a otros lugares. Somos mejores, no tengamos falsa modestia de decirlo, sí, somos mejores. Hay gente que a mí me dice, yo lo de nos está muy bien, pero nunca hice política y no sé si soy capaz. Y yo le pregunto, ¿usted se considera menos capaz que Kicillof? Me dice, no, pero si es un estúpido. Yo era el gobernador de la provincia. A usted le pido que sea candidato a concejal. Por ejemplo, somos mejores. Tenemos de la mejor gente en nos. Empezando por el jefe nacional, que es un héroe de Malvinas, y todos los que vos has mencionado, algunos de los cuales participan acá. Hay mucha gente valiosísima. Uno de los grandes méritos que yo le agradezco a Gómez Centurión es que gracias a ese liderazgo, a la bandera que levantó, aglutinó un montón de gente que yo no conocía, digo, ¿de dónde salió toda esta gente? Patriota, trabajadora, sacrificada, honesta, ¿dónde estaba? Si nos habían hecho creer que somos un país de chantas, un país de vagos, cuando te dicen lo peor que tiene Argentina son los argentinos, y bueno, tanto machacan eso, uno se lo termina medio, aún inconscientemente, se penetra, ¿no? Sí. Cosa muy distinta. La gran mayoría de la gente es gente honesta, trabajadora y que se sacrifica por sus hijos, su familia. En eso nos tenemos que basar. Somos más, somos mejores y tenemos la verdad de nuestro lado. De modo que hay que ahora poner en marcha esa tremenda energía que hay en tantísima gente, desplazar a esta clase parasitaria, que son siempre lo mismo, que además son cobardes, pues ellos son como el patotero del barrio. Son guapos cuando están en patota, pero solo son cobardes. Cuando Juan José se animó a decir unas cuantas verdades, arrugaron. Entonces, vamos a ponerle pro a este proyecto, invitar a la gente que se sume y hacer todo el sacrificio que le debemos a estos héroes de Malvinas que mencionamos para restaurar a Argentina en los valores fundacionales. Y lo vamos a conseguir. Tal vez, bueno, vos sos bastante más joven que yo, pero por ahí la generación mía no lo ve acabado, pero bueno, lo verán nuestros hijos y ya con eso uno se puede dar por satisfecho. Por otra parte, los que creemos que cuando nos vayamos de esta vida, podremos verlo desde otro lado. Tal cual. Aparte, yo creo que para personas de buena fe, personas voluntariosas,
con valores nobles y que aspiran a las cosas buenas y bellas, ¿no? La belleza como concepto, ¿no? Yo creo que, y me incluyo, ¿no? No quiero ser miserable ni nada, me incluyo en eso. Yo no toleraría verme en el final de mis días diciendo, y no hice nada, me quedé con los brazos cruzados. Prefiero llegar diciendo, me equivoqué en un montón de cosas, pero las peleé, la intenté, las hice y en algunas acerté, pero no quedarme con esa carga de diciendo, fui un tibio, la dejé pasar, me puse un costado, y me puse un costado. Prefiero llegar lleno de porrazos y moretones y que el de arriba me dice, bueno, dale, vos por lo menos estuviste haciendo algo. Tratar de hacer fructificar los talentos. Juan José también dice una cosa que le he escuchado recurrentemente y que me gusta mucho y está en sintonía con lo mejor de la tradición caballeresca cristiana. Él dice, las peleas se dan cuando hay que darlas. Cuando hay que dar la pelea se da, sin medir las dificultades. Y eso era propio de la caballería cuando se decía, caballería no aprecia multitud en cuántos, o con aquello más criollo del Martín Fierro, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Las peleas se dan cuando hay que darlas. Y el triunfo, el éxito, está en la pelea misma, no en el resultado. El resultado, lo que llamamos la victoria, lo da Dios si quiere, y nos conviene. Exactamente. El solo hecho de estar peleando ya lo convierte a uno en exitoso. Entonces hay que tener este concepto, que el día de mañana podamos llegar a nuestra vejez y decir, bueno, dejé el resto en esto, me empeñé en esto. Si no salió, Dios sabrá por qué. Sabrá sacar un fruto mejor de algo que a mí me pareció un fracaso. Pero además tampoco pensemos siempre que nos va a ir mal, aún en este mundo. Podemos llegar a tener éxitos acá también y eso depende de nosotros, de nuestras oraciones. Así que, como decía San Ignacio, rezar como si todo dependiera de nuestra oración y empeñarnos y trabajar como si todo dependiera de nuestro trabajo. Y con entusiasmo, recuperar ese entusiasmo y esa alegría que supimos tener. Cuando uno ve las biografías de los héroes, de nuestros próceres, en general era gente alegre, eran gente entusiasta, vivían una vida intensa. De modo que, bueno, recuperar esa alegría y dejar a veces esa pátina o esa tiniebla que tenemos medio tanguera por ahí que nos mete en un cono de melancolía. Tal cual. Reemplazar un corazón gris por un corazón de colores radiantes que nos haga sentir calor desde adentro, y darle para adelante cada uno, quizás a una escala diferente, el que lo hace desde su familia, en el hogar, en el seno de su hogar, que es su patria chica, su iglesia doméstica, o el que está en el pueblo, en el barrio, en la parroquia, en el club, en el trabajo, en lo que sea, en los medios de prensa, en la educación, en la política, en todo. Cada uno tiene su ámbito de incidencia, todos impactamos en algo, así que ponerlo mejor y siempre buscar eso. A veces, hasta si no tenemos palabras en un momento determinado, seguramente vamos a poder tener una sonrisa sin tener que pensar tanto, ¿no? Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero a eso le diría que si además de esos deberes de Estado, en este momento tan crítico de la patria, se quisieran asumir a no, van a ser bienvenidos porque realmente los necesitamos. Más allá de esos testimonios en esos ámbitos que son necesarios y muy difíciles hoy día, porque hay que ser un buen padre de familia, en fin, no es sencillo, pero yo les invito también a que se sumen esto, primero porque es necesario y segundo porque van a encontrar un ámbito tan distinto a lo que ha sido la política tradicional, un ámbito donde realmente uno se encuentra amigos en el sentido más egregio de la palabra, ¿no? Amigos y camaradas, y se recupere ese entusiasmo que parecía haberse perdido en este país. Tal cual, y me haces acordar algo, ¿no? Yo por ahí digo, si no tuviera la máquina del tiempo, y viajás y, qué sé yo, conoces a Martín Miguel de Güemes, por ejemplo. ¡Qué bueno! Lo conocimos Martín Miguel de Güemes, qué copado, mirá, y qué sé yo, a Juana Zurduy, no sé, a la gente que estuvo en la resistencia contra los ingleses en
en Buenos Aires 1806, 1807, y tantas cosas, y de repente decís, pará, capaz que dentro de 50 años la gente diga, si pudiéramos viajar medio siglo atrás y verlo a Centurión cuando empezó a armarnos, cuando fundónos, entonces a la gente no es necesario que tengan que viajar en el tiempo, porque tienen una oportunidad muy linda en este momento. Esta oportunidad no se la tienen que perder para forjar, y aparte las puertas no solamente están bienvenidas, abiertas, sino que son necesarias todas las manos que puedan entrar, todas las mentes y todos los corazones para hacer algo siempre un poco mejor, porque el proyecto de mañana va a ser mejor que el de hoy, y así continuamente vamos a ir creciendo y mejorando. Tal cual, comparto totalmente eso también, y termino, para no robarte más tiempo, una anécdota muy pequeña, pero que pinta cómo los jóvenes, a pesar de toda esta marea de basura que se les ha volcado, parecieran resistir y estar enraizados en esas raíces de árbol grande de la pampa y no de un bonsái. El otro día me encuentro con un chico para afiliar, un joven, en el apuro, que uno anda de acá para allá, qué sé yo, agarro una carpeta donde creí que tenía todas las fichas y en realidad me faltaba justo la afiliación, tenía las de adhesión y la renuncia partidaria. Y yo digo, no, es un papelón, ¿qué va a decir este chico? Y encima lo hice venir de no sé dónde, nos encontramos en un café. Pero tuve la suerte que justo venía a Mar del Plata y nos encontramos con Abel Mejía, el coordinador de NOS de la sexta, Abelito. Y eso me salvó, porque en un momento charlando sale el tema que él era veterano de guerra. Este chico se le iluminó la cara. Se le iluminó la cara. Como miraría Güemes, como decís vos, y dijo, nunca estuve sentado con un veterano de la guerra de Malvinas. Mira. Y bueno, hablar, y ahí me salvó la distracción. Mira, todo. Qué bueno. Eso es que los chicos tienen esa percepción que vos decías, que no van a esperar a 50 años para decir, mirá, vamos a rescatar que era un héroe. Ya los tienen presentes, los perciben y se entusiasman. Para mí fue conmovedor como a ese chico se le iluminó la cara cuando le dijimos que era un veterano de guerra. Estaba pero fascinado y dijo, nunca estuve sentado con un veterano de la guerra de Malvinas. Así que bueno, por ahí es el rumbo, querido Martín, así que hay que seguir palo y palo, y creo que vamos a tener muchas satisfacciones. Tal cual. Y a toda la gente de buena fe y de fe en serio, más allá de que por ahí no pueden asistir a misa, hay misas que se pueden transmitir y pueden participar a través de las redes, de internet, de Facebook, de YouTube, y en la oración íntima de cada uno poner también en manos de Dios este proyecto, el proyecto de todos los que queremos hacer una patria mejor, que queremos una nación mejor para nosotros, para los que vienen después, ¿no? Porque si hablamos recién de Güemes, también heredamos cosas, o de Sargento Cabral, de quien sea, hemos heredado muchas cosas de ellos y de los que quedaron en Malvinas, es innumerable, y héroes domésticos que no tienen que ver solamente con cuestiones bélicas o contiendas, ¿no? Así que la fe de cada uno también es una herramienta importantísima, por más que haya una tiranía anticristiana, eso no nos quita la fe ni la esperanza, Así que a no aflojarle. Gracias a todos. Marcelo, gracias por tu testimonio, por tus palabras, tus reflexiones. Siempre es un gusto compartir esto con un camarada y amigo, sé de tu esfuerzo, de tu empeño permanente en las redes, así que eso también estimula. Al ver que hay tantos camaradas que están trabajando en ese sentido, si alguno de ellos le viene un poco de flojera y dice, no, en este momento Martín debe estar haciendo tal cosa y no puede aflojar. Así que es muy bueno. Bueno, gente, Marcelo y a todos los oyentes, por el día de hoy damos finalizado este programa. Le pedimos a todos que compartan, es un humilde programa hecho a pulmón, yo no soy ni periodista ni locutor, los que estamos acá en este espacio y colaboramos, lo hacemos por vocación, poniendo por supuesto también conocimientos, pero una entrega de muchos aspectos de nuestras vidas, así que el
compartirlo, estos links y esta red de contactos, como decía Marcelo, ¿no? De repente apareció un héroe, un veterano de guerra de Malvinas, que levantó la bandera y sigo para adelante, y apareció de la nada Centurión de nuevo, y atrás de él un montón de gente que estaba antes con el perfil escondidito. Así que por favor compartan estos links. Por ejemplo, acá estaba Liberalismo Somalía, que él publicaba los links de las cuentas de Manu Villegas, el tuyo, varias cosas, y ahora está publicando también que a las 22 horas, ahí tienen una cuenta de Instagram donde van a poder escucharlo en vivo, ahora un ratito, a Juan José Gómez Centurión. Gente, muy buenas noches. Un abrazo a todos. Martín Bar los saluda, acá con Marcelo Sarlenga. Martín les saluda desde Verónica, Partido Punta Indio, Provincia de Buenos Aires, de FM El Sur 103.7, en este programa que se llama Trascendental. Les mando un abrazo enorme. Operaciones, Luciano, pone música hasta las 22 horas, y todos los que quieran escuchar a Juan José Gómez Centurión, ahí puso Liberalismo Somalía, un comentario con la dirección de Instagram para escucharlo. Gente, muy buenas noches, y gracias a todos,